cordial saludo a cada uno de ustedes y una vez más les agradezco que me acompañen y estudiar la palabra de Dios. Volvemos al libro de Primera de Corintios capítulo 8. Seguimos con este tema y voy a leer yo este pasaje en la Biblia de las Américas, a Primera de Corintios 8 del 1 al 13. Dice la palabra del Señor así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que tenemos todos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe de saber, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros para él, y un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio de él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos y ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad se vuelva en piedra de tropiezo para el débil, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos, pero tu conocimiento se perderá. El que es débil, por tu conocimiento se perderá. El que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Gracias por su palabra, Padre. Venimos pues en este día ante tu presencia, Señor, pidiendo que esa libertad que tú nos has dado en Cristo, Señor, no se vuelva, Señor, en una piedra de tropiezo para otros, que no la usemos, Señor, como una medio de libertinaje, y que, Padre, nuestras conciencias siempre sean motivadas a honrarte y glorificarte. Te amamos, te honramos y te agradecemos por tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el tema del libro de la carta a los Corintios, aprendiendo de los errores de una iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre la libertad del cristiano y sus responsabilidades, segunda parte. Hace algunas semanas, si usted recuerda, nos enfocamos sobre la cuestión de la conciencia. Hoy vamos a hablar sobre la libertad que tenemos en Cristo y también un poco sobre la conciencia, y cómo debemos nosotros hacer todo lo que hacemos, hermanos, para Cristo, sobre todo para honrarle y glorificarle y no hacer tropezar a aquellos que están a nuestro alrededor. Una de las objeciones que muchas personas tienen cuando se les comparte el evangelio del Señor Jesucristo es lo de las prohibiciones. Y digo prohibiciones porque obviamente no es que se nos prohíba todo, simplemente cuando venimos a Cristo, entendemos que muchas de esas cosas que practicamos van en contra de la voluntad de Dios. Es obvio que hay cosas que uno no debe de seguir practicando cuando uno viene al Señor Jesucristo. Si nos emborrachábamos, si vivíamos en inmoralidad sexual, si robábamos, si mentíamos, si usábamos droga, etcétera, etcétera. Pero hay algunas cosas que llamamos que están en el área gris. No están en lo blanco, no están en lo negro, están en el área gris. Por ejemplo, cosas como la comida, como ir al cine, como jugar videojuegos, como jugar soccer, como conducir, como ver programas de televisión. Ahora usted me va a decir, ¿pero qué tiene que ver todo eso? Bueno, vamos a estudiarlo, y esto es algo esencial. Porque, mire, un autor de un libro sobre el evangelio estaba diciendo que el evangelio, mis hermanos, no es solo el mensaje de salvación que nos lleva a ser salvos de la condenación, sino que el evangelio
es un estilo de vida. Y la afirmación que él hace en cuanto a eso es que nos dice que la mayoría de las actividades que usted y yo hacíamos como antes de ser cristianos y hacemos hoy, siguen siendo casi las mismas. Por ejemplo, seguimos trabajando, seguimos viendo televisión, seguimos leyendo, seguimos comiendo, seguimos jugando, seguimos ejercitándonos, seguimos conduciendo, tenemos amigos, nos relacionamos con ellos. O sea, todas esas cosas las hacíamos antes de venir el Señor Jesucristo y las hacemos ahora como cristianos. Mucho de eso. Ahora, la pregunta o el punto no es si las vamos a hacer o no, sino cómo es que debemos de llevarlas a cabo. Y en cuanto a eso, pues, entramos al punto número 1. Cuidado con racionalizar todas las actividades y acciones y olvidarnos del amor. Pablo les dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos un conocimiento, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe de saber, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Ahora, Pablo lo que le quiere decir, ¿verdad?, es que todo el mundo, estando en la ciudad de Corintios, sabía que esos sacrificios que se hacían eran obviamente sacrificios a los ídolos, a los dioses que ellos tenían, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense que ellos estaban racionalizando, estaban diciendo, sí, sabemos que todo eso, ¿verdad? No es para nosotros, son ídolos, nosotros no los adoramos, pero el problema, fíjese, que cuando nosotros usamos el conocimiento que hemos aprendido, aquellas cosas que ahora estamos en Cristo y que también ya traíamos antes de venir al Señor Jesucristo, el problema es de racionalizar, o sea, de hacer las cosas muy intelectuales. Es que cuando confiamos solamente en nuestro conocimiento, existen varias desventajas. O sea, el conocimiento, mis hermanos, nos hace insensibles a los sentimientos y a las emociones de otros y aún hasta la espiritualidad de otros. ¿Por qué? Porque nosotros nos concentramos en nuestro conocimiento, nos concentramos en lo que sabemos y esto nos hace soberbios, nos hace orgullosos por nuestros logros y nos lleva a abusar de nuestra libertad que tenemos en Cristo. Lo que llamamos ahora la libertad se vuelve el libertinaje. Este es uno de los problemas entonces o de los peligros del hombre en su propio conocimiento. Llegamos a formular conceptos e ideas que son peligrosas y pueden autoengañarnos. Por eso en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo de 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que debes de temer a Jehová y apartarte del mal. Fíjese que la percepción que estos cristianos de Corinto tenían sobre esas cosas los llevaba a sentirse más elevados que otros que no practicaban eso. Y eso también, mis hermanos, nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque esa percepción de ese conocimiento que nosotros tenemos puede ser afectado por nuestro propio ego, puede ser afectado por nuestro orgullo, nuestra soberbia, por lo que dice el mundo, lo que dice aún la ciencia, lo que dicen los hombres y aún puede ser infligido por Satanás. Entonces, ¿verdad? Pablo sabe que si era cierto que todos sabían que la comida que había sido ofrecida a los ídolos, pues no era para Dios, era para entidades que ellos obviamente sabían que no eran dioses. No era algo nuevo. ¿Por qué? Porque ellos lo habían vivido, ellos lo habían practicado, era parte de su cultura de la que ellos habían
salido. O sea, sabían, versículo 4, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. O sea, ellos lo sabían, lo habían entendido. Un ídolo no era nada en sí mismo. Inventado por los hombres, alimentado, ¿verdad?, por Satanás, pero ellos lo sabían. Ahora, igual, les dice que la carne, la comida tampoco no es nada. O sea, la carne, el comer carne es algo, ¿verdad?, que es indiferente cuando se trata de los asuntos espirituales. No nos hace más aceptables delante de Dios, ni menos aceptables. Eso lo dice en el versículo 8. Dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, no nos va a hacer más aceptos, pues ni somos menos si comemos, ni somos más si no comemos. O sea, no había ningún problema. Ahora, el problema entonces se encontraba que ese conocimiento de ellos y el conocimiento que nosotros tenemos muchas veces nos envanece. Es lo que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sabían ellos que un ídolo no es nada, solo hay un Dios que es verdadero y que la comida tampoco tenía un valor espiritual. Sin embargo, fíjese, ellos estaban usando sus razonamientos para menospreciar y sentirse superiores a los que no estaban participando de esas actividades por causa de su conciencia. O sea que eso nos enseña, mis hermanos, que el ser capaz, fíjese, de llegar a razonar y llegar a tener cierto conocimiento sobre ciertas actividades o prácticas y no tropezar nosotros con ello, no es una razón para que usted y yo nos envanezcamos y nos sintamos superiores que otros creyentes. Le doy una ilustración. Yo nací en México y la relación que yo veía en el billar, en México el billar pues era un lugar donde usted era como un antro de vicio, porque usted iba ahí y la gente tomaba, la gente hablaba malas palabras, la gente apostaba, o sea, se nos decía que era un antro de vicio. Entonces, yo vengo con ese conocimiento. Cuando vengo a Las Vegas, voy a un edificio que era de la Asociación Bautista, nos invitaron a los jóvenes y bueno, yo fui y cuando yo entro al edificio veo una mesa de billar y veo que unos muchachos americanos están jugando billar. Y yo me quedo sorprendido, digo, bueno, ¿qué pasó con estos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están haciendo eso? Ahora, hermanos, yo no había entendido hasta ese momento que la mesa de billar es un pasatiempo, es algo que usted puede tener en su casa, es algo que usted puede ir y jugar, pero yo lo estaba asociando con mi pasado y a mí me hacía tropezar. Y mi amigo con el que yo iba, él era bilingüe, hablaba bien el inglés, yo no hablaba bien el inglés, y me notó y me dijo, ¿estás tropezando con eso? Y le dije, sí. Y los muchachos que estaban jugando se nos quedaron viendo, ¿no? Y yo le dije, pregúntales por qué están jugando eso. Y me dice, no te preocupes. Bueno, y le preguntó, porque ellos se dieron cuenta, ¿no? Y le dijo, ¿por qué están jugando? Dice, pues porque es un juego, dice, y no tiene nada de malo. Y en eso ellos pararon y empezaron a hablar entre ellos y se empezaron a reír como diciendo, este es un tonto, este no sabe lo que está diciendo. Y yo lo noté y bueno, y ya nos fuimos a la actividad, ya no estuve en paz. Ahora fíjese que ese es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando uno mantiene la posición de la libertad cristiana, y eso nos hace, fíjese, libres para que usted pueda participar de actividades sociales, en este caso el jugar y tener un buen rato entre los muchachos, porque no había alcohol, no estaban apostando, o sea, no era nada que estuviera, ¿me entiende?, haciéndose incorrecto, simplemente yo tenía una percepción equivocada. Y eso no es una razón, fíjese, de que si usted tiene un alto conocimiento de ciertas cosas, si usted no trapieza con ciertas actividades, no es razón para que usted se envanezca y critique a otros cristianos por lo que ellos nos hacen. O sea que esos jóvenes
que estaban jugando nos vieron con menosprecios, se rieron de nosotros. Y ahí donde entra la regla que dice Pablo, dice que el amor, ¿verdad? Edifica, pero el conocimiento no. El conocimiento envanece. Y fíjese que esa es una regla que el cristiano debe de usar en sus actividades, en aquello que va a hacer. El amor, no el conocimiento. ¿Por qué? Porque es el amor que nos une, es el amor quien nos edifica y es el amor que hace que las personas en sus relaciones crezcan. No es el conocimiento ayuda y es necesario, fíjese. Pero cuando nosotros nos concentramos en nuestro conocimiento y nos enfocamos en nuestro conocimiento y no vemos a los demás, hermanos, estamos haciendo algo incorrecto. El creyente, fíjese, cristiano, no debe de hacer un alto énfasis en su conocimiento y en su razonamiento como que él es superior. No, ¿por qué? Porque tiene que aprender a amar a otros creyentes y tiene que aprender a aceptar al débil en la fe. El cristiano que es maduro, fíjese, debe de aprender a controlarse, debe de aprender a amar a otros que están a su alrededor y usar principios que edifiquen a otros. En 1 Corintios, precisamente más adelante, en el siguiente capítulo de 9:20, Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley a Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, fíjese, Pablo cuando estaba con los judíos, pues obviamente, ¿verdad? No les imponía cosas, pero obviamente él para ganarlos a Cristo, dice, él iba el día sábado a la sinagoga. Eso no le molestaba, no le impidía algo. Y cuando estaba, mis hermanos, con los gentiles, en este caso, si ellos lo invitaban a comer carne, él comía, porque él sabía que su libertad era para edificar a otros. No los criticaba y les decía, no, yo no como. Fíjese, eso fue algo que Pedro hizo cuando el Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, cuando le va a enseñar que ahora el evangelio es tanto para judíos como gentiles, le baja, dice, una visión, un lienzo con todo tipo de animal, y Dios mismo le dice: Pedro, mata y come, porque él tenía mucha hambre. Ahora, él, fíjense, tiende a ser legalista. Él dice: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Dios mismo le dice: Pedro, no llames inmundo aquello que yo he santificado. O sea, hermano, en la ley, esas cosas inmundas que no se podían comer, en este caso como el cerdo, bueno, no se podía comer, pero ahora ya no estamos bajo la ley y él podía comer. Fíjese que eso es peligroso. Entonces, regresando a este pasaje, los creyentes de Corinto, mis hermanos, estaban confiando, fíjese, más en su conocimiento, en su razonamiento, que en lo que era edificante, que llevaba a amar a su prójimo, que llevaba a honrar a Dios, en aquellas prácticas culturales que todavía estaban vivas en sus tiempos. En este caso, ¿verdad?, el comer carne sacrificada a los ídolos. Y eso, pues, ellos no habían entendido que ese conocimiento que tenían sí estaba bien, pero que no lo estaban aplicando de una forma correcta. ¿Por qué? Porque estaban despreciando a su prójimo, estaban menospreciándolo, estaban haciéndolo a un lado, dando a entender que su conocimiento de ellos era superior. Estaban siendo entonces, fíjese, de mal testimonio a ciertos creyentes, a los gentiles, y ese envanecimiento intelectual era peligroso porque de la misma manera puede llevarnos a nosotros a juzgar a personas como débiles, como tontos, como chapeados a la antigua, cuando ellos tienen su manera de pensar. Y fíjense, mis hermanos,
que una de las lecciones de hoy es que nosotros a veces también podemos estar envanecidos, dejarnos llevar por nuestro ego. Y no solamente eso, sino dejar que la cultura y el conocimiento controle algunas de nuestras actividades y olvidarnos del amor al prójimo, de nuestro amor a Dios, de querer honrarle. Por ejemplo, decimos, yo no estoy chapeado a la antigua. Decimos, es que mi experiencia, es que mis estudios, es que la ciencia dice, es que la psicología dice, es que debemos de estar al día. Es que los tiempos han cambiado. Es que eso ya pasó de moda. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y vamos al segundo punto. Entonces, fíjese que eso nos lleva a ciertos problemas doctrinales del día del Pablo y de nuestro día. Problemas doctrinales del pasado y del presente. Y hay dos, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Lo que se llama el legalismo y lo que es el antinomianismo. Y voy a definir. Los términos legalismo y antinomianismo son dos falsas enseñanzas sobre la relación entre la ley y el evangelio. El legalismo, defino, es la creencia de que una persona es aceptada por Dios en base a su obediencia o cumplimiento de las cosas de la ley. Por ejemplo, guardar el sábado, no comer carne de puerco, etcétera, etcétera. Enseña, pues, que somos declarados justos ante Dios por observar esas cosas o reglas que el hombre crea. Ese es el legalismo. Mientras que el antinomianismo, y defino antinomianismo, la palabra anti quiere decir contra, y nomianismo, ley, en contra de la ley o sin ley moral. El antinomianismo afirma que Dios no requiere que el creyente obedezca toda la ley moral. En otras palabras, el antinomianismo permite una conducta inmoral basada en las indulgencias y abusos de la gracia. O sea, para ponerlo de otras palabras, es que dice esto: como Cristo ya murió por todos mis pecados del pasado, del presente y del futuro, y me ha perdonado, soy libre ahora de hacer lo que yo quiera. Y ahí es donde, fíjese, están los dos extremos: el libertinaje y el estar esclavizado a la ley. Ahora, tenemos que tener cuidado porque, mire, hay áreas en las cuales muchas veces tendemos a ser, ¿qué? Legalistas, y tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, el lenguaje. En los Estados Unidos existen hispanos de todos los países, tanto de México, Centroamérica, Sudamérica y de España y otros países. Entonces, muchas veces usamos palabras que para mí, como mexicano, no pueden ser ofensivas, pero para otros sí. Y a veces nos ofendemos cuando escuchamos el uso de ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra idiota. La palabra idiota para algunos es muy ofensiva. Pero si usted la estudia, está en el diccionario, ¿verdad? Y para muchas personas usar ese tipo de palabras es muy ofensiva. En México, por ejemplo, para usar usamos la palabra flojo, una persona que no le gusta trabajar, pero la decimos de otra manera y hay gente que se ofende en otros países. O sea, fíjese que hay que tener cuidado de cuando vamos a comunicar ciertas cosas, de qué manera las comunicamos. Hace muchos años fui a una ciudad del norte de México. Yo soy del centro de México y bueno, estoy con unos hermanos y uno de ellos era enero, estaba frío y uno de ellos dice, ay, cómo se me antoja una esponja. Y yo, una esponja, dije yo. Y me vio y me dice, ¿no sabe qué es una esponja? Le digo, sí, usamos una esponja para lavar los carros. Y dice, no, dice, aquí una esponja es un pan que lleva azúcar encima. Yo le dije, eso nosotros donde yo soy, pues le decimos una concha, es un tipo de pan, una concha. Eso, me dice. Bueno, fíjese, entonces tener cuidado con qué tipo de palabras usamos. Igualmente, hermanos, ciertas comidas o ciertas bebidas.
Por ejemplo, en algunas partes, tal vez en Europa, en Sudamérica, el tomar vino para algunas culturas es algo normal, pero para el mexicano no es. En Europa, el cristiano toma cerveza. Y para nosotros, hermanos, la cerveza es sinónimo de borrachera. El guisar, por ejemplo, ya dije, con vino, el guisar con cerveza. Para algunas personas eso puede ser causa de tropiezo. Y yo sé que en la cocina se guisa con esos elementos y le da un gran sabor a la carne, le da un sabor a las salsas, etcétera, etcétera. Pero fíjese que nosotros no debemos, hermanos, de ser legalistas cuando se usan algunos de esos elementos, a menos, ¿verdad?, que se esté tomando la botella y se esté embriagando. Tenemos costumbres como fiestas, celebraciones, los cumpleaños, la Navidad, el nacimiento, el árbol de Navidad. Viene, por ejemplo, el Halloween. O sea, esas costumbres, por ejemplo, hay gente que te dice que poner un árbol de Navidad en tu casa es pecado. Ahora, ahí es donde entra, fíjese, el no juzgar a otros y verlos como gente del pasado, gente que se ha quedado estancado en el pasado, porque, hermanos, el árbol no te hace más espiritual si tienes árbol de Navidad o no tienes árbol de Navidad. El centro de la Navidad es Jesucristo. Y hay gente que puede ser que no ponga árbol, pero no pone a Jesucristo como el centro. Y hay gente que pone un árbol de Navidad y se concentra en el árbol de Navidad. Entonces, todas esas cosas son de cuidado. La vestimenta, de la misma manera, hermanos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no sentirnos legalistas por cierta ropa que se usa, el pantalón, los pantalones cortos, los shorts, el bikini. Cuando digo el bikini, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Lo importante de la ropa, fíjese, es el interior. ¿Para qué me voy a vestir? ¿Por qué me voy a vestir de esta manera? Y voy a hablar un poquito más adelante. O sea, el balance en la vida es algo importante. Y aún el uso de ciertos libros o de cierta lectura. Que lo que lees, cómo lo lees. ¿Me entiende? Algunas personas creen, mis hermanos, por ejemplo, dentro de los cristianos, que la única versión de la Biblia que el cristiano debe de usar es la Reina Valera del 60. Que otras versiones, la del 95, la del 2000, etcétera, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, y hoy hay tantas versiones, no es bueno usarlas. Bueno, tenemos que hacer nuestro estudio y tenemos que saber que sí hay ciertas versiones que tienen sus limitaciones, algunas son paráfrasis, no es una traducción completa y tenemos que tener cuidado, pero hay muy buenas Biblias el día de hoy que han sido traducidas con buenos comentarios. Pero si yo me enfoco y digo que una persona no es espiritual porque no usa la Biblia del 1960, ¿verdad? Está mal. En mi caso, usted me escucha mucho decir, leo yo de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, como toda traducción, tiene muy buenas cosas y también tiene sus deficiencias. ¿Y sabe qué? Vamos a ver algunas consecuencias del legalismo. Una de las consecuencias del legalismo es que hacemos tropezar a otros en sus acciones. Hacemos que otros vivan en la ruina espiritual, en temor y falsa espiritualidad. Fíjese que en el versículo 11 Pablo dice, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Ahora, el pastor John MacArthur, que es un gran hombre que conoce sobre el griego, él define que la palabra ahí, por tu conocimiento se perderá. La mejor traducción, hermanos, es que hacemos que otros, por causa de mi libertad que yo quiero practicar, vivan en ruina espiritual, en temor y falsa espiritualidad. Porque una persona que es creyente, aunque sea débil en Cristo, es salvo y no va a perder su salvación. Por eso dice se perderá. Pero sí podemos nosotros poner piedra de tropiezo a aquellos que ven hacernos ciertas cosas y van a vivir en una ruina espiritual, en una
manera débil y van a estar en temor y van a tener una falsa espiritualidad porque ellos no practican ciertas cosas. O sea, fíjese que ellos pueden decir, yo soy más espiritual porque no voy al cine. Yo soy más espiritual porque no como carne de puerco. Yo soy más espiritual porque yo alabo a Dios el sábado. Entonces, fíjese que tenemos que tener cuidado. Otra consecuencia del legalismo es que confiamos en nuestros logros. Pedro confió más en su propio pasado, como dije, ante Dios. Cuando Dios le dijo, mata y come, él dijo, no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi cuerpo, en mi boca. Ahora, Dios mismo le está diciendo que ya estamos bajo una nueva dispensación y que ahora no hay problema si comes carne de puerco. Ahora, si usted no come carne de puerco, lo puede hacer por causa de ¿qué? De la salud. Pero no me diga a mí que comer carne de puerco es pecado. Es mejor no comer por el colesterol y porque puede dañar mi salud. Y recuerde, si nosotros estamos en el legalismo, no honramos a Dios. Y Cristo, mis hermanos, es burlado, es vituperado. Ahora, aquí es donde vamos, hermanos, a entrar en algunos filtros para hacer una actividad. Y recuerde, y esto nos ayuda en cuanto a al libertinaje, que es el antinomianismo, o al legalismo. Primeramente, cuando usted va a hacer alguna actividad, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿glorifica a Dios esto que voy a hacer? Por ejemplo, ¿qué me pongo hoy? Si es mujer, me pongo un vestido o se va a poner un pantalón. Bueno, a Dios no creo que le interese si te vas a poner un pantalón o un vestido. Lo que a Dios le interesa es tu corazón y cuál es la motivación por la cual te lo vas a poner. Fíjese. La segunda es, edifica esta actividad a mi hermano, a mi hermana. Fíjese que si nuestro hermano o hermana tropieza por nuestras actividades, somos responsables delante de Dios. En Romanos 14:1, Pablo dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. O sea, que soy responsable de cuidar la manera en la que vestimos. Hace muchos años yo vivía en California y iba a los jóvenes y había un joven que era muy fornido. Hermanos, era atlético, había hecho pesas, había desarrollado pierna, y cuando él se ponía ciertos pantalones de mezclilla, pues le quedaban apretados, y algunas de las muchachas dijeron que él se vestía para provocarlas. Ahora, él no lo hacía por eso, pero él tuvo que dejar de usar esos pantalones. Él mismo dijo, bueno, si hace tropezar a mis hermanas, no voy a usar ese tipo de pantalones. Y ¿sabe qué? Es lo mismo, fíjate, viceversa. Si una mujer, vamos a ponerlo de esta manera, va a la playa y se pone un bikini, hermanos, y está enseñando casi todo su cuerpo, yo creo que ella es responsable de decir y pensar, Señor, este cuerpo me lo diste para honrarte a ti, este cuerpo para que un día que yo me case sea para mi esposo y para, Señor, glorificarte. Yo no quiero, mis hermanos, que la gente me ande viendo y yo cause tropiezo. Estoy hablando si fuera mujer. Y fíjese que eso es algo importante. La mujer usa siempre la excusa y dice, es que los hombres son sucios. Y es verdad que tal vez el hombre tiene esa inclinación natural, ¿verdad?, hacia la mujer porque Dios lo hizo con esa atracción natural hacia la mujer. A mí no me cabe en la mente que un hombre sea atraído a otro hombre. A mí no me llama la atención ningún hombre. Pero la mujer, mis hermanos, fue hecha por Dios, ¿verdad? Y hay mujeres muy bellas, hay mujeres, ¿verdad?, muy simpáticas, y claro que te pueden llamar la atención. Pero ahí es donde uno hace un compromiso de amor y dices tú, yo no quiero deshonrar. Entonces, la tercera es, me edifica esta actividad a mí mismo. O sea, si yo voy a escuchar cierta música, el ir a ciertos lugares, si voy a leer ciertas publicaciones, si voy a ir al cine, fíjese, todo eso tengo que pensar. Si yo escucho cierta música y me trae recuerdos del pasado y me incita a volver a hacer lo que hacía antes, pues creo que no debo de hacerlo. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que los ídolos de aquel tiempo son diferentes a los ídolos de hoy.
¿Por qué? Porque los ídolos que hoy tenemos no son estatuas. Los ídolos de hoy son muy diferentes y toman el lugar de Dios. Por ejemplo, las redes sociales, el teléfono, la televisión, la comida, mi madre, mi padre, mi hijo, el trabajo, el entretenimiento, el sexo, los deportes, etcétera. O sea, fíjese que cada una de esas cosas puede volverse un ídolo para mí y desviarme de honrar a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando vemos pues todas esas cosas, fíjese, no solamente es que yo tengo conocimiento y yo no tropiezo, sino tengo que ver a mi hermano, a mi hermana, también es mi deber. Si voy a hacer ciertas actividades, tengo que tener cuidado para no causar que mi hermano débil, que tiene una débil conciencia, tropiece y yo, obviamente, ¿verdad?, no me interese. Como dije yo, el que es liberal dice, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera y ¿por qué? Porque yo ya tengo a Cristo y Cristo murió por mí. Fíjese, no, tengo el deber de guiarme a través de una vida piadosa. En conclusión, el principio bíblico, mis hermanos, que se nos está dando aquí son de ciertas cosas cuestionables. Y hay dos ejemplos que Pablo nos está dando. Comer carne sacrificada a los ídolos o la adoración. Fíjese que eso nos habla de cuestiones que no tienen naturaleza moral. O sea, si usted adora el sábado, adora el domingo, adora todos los días, no es una cuestión moral. La carne tampoco es una cuestión de cualidad moral. Por eso es importante que nosotros, mis hermanos, no impongamos nuestra propia opinión o convicción en otros asuntos que no son morales. No podemos decirle esas cosas. Pero si lo que vamos a hacer se involucra un principio moral o implica que un cristiano se involucre en pecado, ya sea conscientemente o de omisión, fíjese, ya no estamos hablando de que es una cuestión de libertad. Y ese es el problema, ahí es donde muchos pierden su libertad. Por eso Pablo dice, si mi hermano tropieza por causa de que yo como carne, entonces no voy a comer carne. Y esa es la libertad que ahora tenemos en Cristo. Libertad para honrar a Dios, libertad para hacer de bendición a mi prójimo y libertad para yo edificarme a mí mismo. Y con eso en mente, mis hermanos, vamos a orar para ser despedidos y pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Padre, te agradecemos, te damos la honra y la gloria en este día, Padre, por tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, madurar y esa libertad que tenemos en Cristo, Padre, sea para edificar, para honrarte, para que nosotros, Señor, podamos vivir en paz y amar a nuestro prójimo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco que me hayan acompañado. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.